¿Qué le dirías a toda esta gente que dice, hace falta que venga inmigración porque hay una serie de trabajos que los españoles no quieren hacer? España es el país de la Unión Europea y de la OCDE con más paro, y con más paro juvenil. Nunca jamás España había tenido una proporción tan alta de jóvenes en paro. Estamos hablando de que algunas regiones de España pasan del 25% del paro juvenil. En Asturias la situación es terrible. En Cádiz la situación es terrible. Y ante esa situación, que nos digan que lo que hay que hacer es meter a población de fuera, es que es absolutamente increíble. Absolutamente increíble. En España conseguir trabajo es una odisea. Entonces, al final, lo que hemos hecho es subsidiar a una porción de la población, eliminar los incentivos para trabajar, reemplazar a esa población por terceros que vienen a trabajar. Al final, la única excusa es que cobran menos, y lo que hemos hecho al final es, de alguna forma, matar el ingenio que podía estar creciendo en España. Básicamente. Pero, por ejemplo, en los empleos así más de, yo qué sé, lo que hablan siempre de recogida de cultivos y demás, que muchos españoles no quieren hacer. Los españoles, muchísimos españoles, se van a vendimiar a Francia. Porque pagan mejor. Porque pagan mejor. ¿Por qué en Francia han sido capaces de desarrollar una estructura de costes que es capaz de asumir unos salarios más altos? Porque se han ido desarrollando para garantizar un mayor precio, que al final es, entre comillas, mayor valor añadido. España debería evolucionar hacia eso, no en una estructura de costes artificial para mantener los salarios artificialmente bajos y que solo suban, porque al final eso es lo que debería suceder. Si en España hay puestos de trabajo que se quedan vacantes, si en España no hace falta mano de obra, lo que debería hacer es subir el precio de la mano de obra. Esa debería ser la curva de la oferta y la demanda. Pero esto es artificialmente, el gobierno lo que ha hecho es trampear la evolución de este mercado. ¿Cómo? Subsidio a la población que no quiere trabajar. Eso artificialmente hace que disminuya la demanda de trabajo, ¿no? Si tú puedes quedarte en tu casa por 800 euros, ¿te vas a poner a trabajar por 1.100? Pues no, te quedas en tu casa. Y por otro lado, traer a una mano de obra que está dispuesta a trabajar a menor precio. Por lo tanto, falsean esa reducción de la demanda de los nacionales con un incremento de la demanda de los extranjeros que están dispuestos a pagar menos. No sé si me explico. O sea, al final es como que están trampeando las curvas de la oferta y la demanda, en este caso del trabajo, para al final generar casi que la tormenta perfecta en España. Que los españoles se tienen que ir de España. De hecho, hay unos cálculos del Instituto de Estudios del BBVA. No, pero hay unos cálculos de los jóvenes que se van de España. Vosotros sois un caso y un ejemplo. Pero el problema es que cuando miras los jóvenes que se van y los jóvenes que vienen y sus nacionalidades, entonces entiendes todo. Pero espera, sus nacionalidades y la capacidad que tienen de hacer cosas. Se te van los ingenieros y viene gente sin formación. Sin formación, sin el idioma y sin la cultura. Entonces, es que el cóctel es nefasto para España. Y no se entiende cómo puede haber ningún gobernante que piense en el bien de España que quiera hacernos creer que esto es bueno. Yo creo que con todo esto hay que abrir un melón muy interesante y se está invirtiendo un montón de dinero en educación y en que la gente tenga una buena formación, pero estás tirando este dinero... Te matizo, no se está invirtiendo, se está gastando. Bueno, depende de cómo lo veas, claro. Me refiero porque lo que luego resulta es que España, los índices de educación, cada vez está peor. ¿Sabes a lo que me refiero? Que bueno, que igual no es el matiz perfecto, inversión-gasto, pero al final el problema es que estamos, de alguna manera, tirando ese dinero. ¿Cómo puede ser que la educación española cada vez sea peor? ¿Cómo puede ser que cada vez estemos peor en los índices PISA o su madre, que al final hacen un análisis de la capacidad matemática de los chavales de toda Europa y España cada día está peor? ¿Cómo puede ser eso? Al final es que estamos deteriorando los servicios públicos a pesar de gastar más dinero. Pero lo que te quiero decir es, tú estás invirtiendo un dinero ahí en decir, yo que tengo una población formada, pero no le das salida laboral a esta población formada porque no tienes un sector privado que pueda absorber todo eso. Tú estás financiando gratis la mano de obra de Francia, la mano de obra de Alemania, y nadie habla estrictamente de esto. Es decir, ¿por qué no atraemos empresas o atraemos, digamos, que inversión o emprendedores que puedan dar salida laboral a todo esto y dejamos de ser un país de ir de vacaciones? Aquí viene la cuestión clave. España, el desarrollo económico de España de los últimos 6 años, con el gobierno socialista, que ahora todos lo verán. España vende grandes éxitos económicos y demás. Bueno, pues España, si se hace un análisis sectorizado de dónde está creciendo España, España solo crece en 2 sectores, que es empleo público y turismo. El turismo es muy bueno porque trae divisa de fuera. Al final es como una exportación de servicios.
Viene dinero que estaba fuera de tu economía, Se queda. entra en tu economía, eso es bueno. Pero cuando solo dependes de estos dos sectores, tu economía está coja. Es como una mesa en la cual una de las patas está corta. Necesariamente esa mesa se tambalea. Por más que dos de esas patas, que son el turismo y el sector público, estén fuertes. Ya. Sin entrar a hablar de que el sector público en realidad sale del bolsillo de los contribuyentes. Total. Entonces, al final, te quitan impuestos para engrosar o engordar el sector público y con esto falsear las cuentas macro de España. En España hay un concepto que es el de medios propios, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una empresa pública adscrita a un ministerio, se considera que es un medio propio, de tal forma que puede acudir a concursos públicos sin necesidad de licitación. Imaginemos, hay que construir una infraestructura. En lugar de sacar a concurso esa infraestructura, lo que hacemos es utilizar medios propios de la administración para construir esa infraestructura. Tenemos dos ejemplos que son bastante interesantes. Ineco, que es por cierto donde Ábalos tenía enchufadas a sus novias, que es una empresa de ingeniería y consultoría pública. Con un currículum que no tiene nada que ver. Bueno, no, ellas, por supuesto. Pero ya me contarán ustedes que por qué tiene España que tener una empresa pública de ingeniería y consultoría. Que es que el mercado no ofrece esos servicios. Y la otra es Traxa. Es un empresón tremendo que hace desde limpieza de montes, temas de ingeniería, hasta construcción. Gigante. Bueno, pues estas dos empresas en los últimos 10 años han multiplicado más que por 10 su facturación. Es que esto es lo que están haciendo. Estas empresas al final entran en los índices macro de España, cualquiera que lo vea. No, han multiplicado. Bueno, han multiplicado una porción de ellas con cargo al presupuesto público. Y como estas hay, infinitas. Cada ministerio tiene sus empresas públicas adscritas, que desempeñan funciones más o menos las típicas necesidades del propio ministerio. Y esto va por toda España, desde el Ministerio de Sanidad hasta el Ministerio de Transportes, todos ellos. Sí, también estos pequeños contratos que luego no hay que, digamos, que justificar porque es una cuantía menor que la estipulada para dar cierta justificación a que vaya a concurso. Este tipo de mafiosadas. Pero esa es otra película más. Sí, total. Más, o sea, a mayores, a mes, que dirían. Entonces, ese es el problema que tenemos en España, o uno de los grandes problemas. Y luego, estos contratos, el problema de esos contratos es que si estuviesen bien dirigidos, es decir, si tú utilizases los contratos menores para el bien de España, para necesidades reales de los españoles, y lo utilizases como lo que deberían ser, que es un método ágil para la ejecución de determinadas obras, podría ser hasta admisible. Decir, oiga, hace falta construir, aquí se ha caído un puente y hace falta construirlo ya. Pues sacamos un contrato, pum, y en 10 días está resuelto. Porque si sacamos un concurso administrativo ordinario, pues eso nos va a tardar solo la licitación como mínimo 9 meses. Bueno, puede tener sentido, pero lo cierto es que lo están haciendo mal. Lo están haciendo para beneficiarse ellos. Lo están haciendo para dar el dinero a sus amigos. ¿Cómo? Desde las ONGs adscritas al Ministerio de Igualdad hasta Fiadelso, que es la ONG de Ábalos, que recibía unos 3-4 millones de euros anuales. Es que son auténticas salvajadas. Una ONG de Ábalos. Ábalos tiene una ONG. Ábalos tiene una fundación que se llama la Fundación Fiadelso. Joder. En esta fundación, por supuesto, trabaja el grupillo de Ábalos, los más cercanos. No quiero tampoco ponerme a dar nombres, pero bueno, tampoco que quien nos escuche lo busque, Fundación Fiadelso, y busque ahí las noticias, lo verá, y financiada con dinero público. Y esto es un ejemplo que conocemos. Pero es que hay infinitos. Hay infinitos más los que no conoceremos, que estarán todavía debajo del radar. ¿Eres a favor de crear un Doge en España, como ha hecho Elon Musk? Bueno, estamos en ello. De hecho, Vox lleva desde el año 2022 presentando, en la anterior legislatura presentamos 3 o 4, la cuarta no sé si llegamos a presentarla o solo quedó preparada, leyes de derogación de normativa inútil. Las teníamos agrupadas por sectores, iban desde la ley trans hasta pues, ley de derechos de emisión de CO2, ley de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de normativa que lo único que hace es lastrar al sector económico español. De hecho, esto es interesante, hay un estudio de la Comisión Europea en la que hace un análisis de la eficiencia del sector público en los distintos países. Y España es uno de los países con menor eficiencia. Es además uno de los países con la ratio
de renta más baja, pero presión fiscal más alta. Pues eso, nos encontramos un poco en la tormenta perfecta. Un Estado ineficiente que extrae la riqueza de sus ciudadanos, con ciudadanos que tienen ya de por sí poca riqueza, porque el PIB per cápita de España es menor que el de la media de la Unión Europea, y que además tiene una economía que está basada en dos sectores, uno de ellos el sector público, que es improductivo, y otro de ellos el turismo, que es muy coyuntural. Entonces, o sea, el panorama económico de España en los próximos años pinta regular. Habría que hacer muchos cambios para darle la vuelta a esto. Por ejemplo, el tema de vivienda es algo que, mira, ayer hablábamos, por ejemplo, decíamos, ¿por qué cojones no se construye más? O sea, tienen secuestrado el terreno y parece que una solución que podría ser muy rápida, es decir, construyamos más, sí. No se construye más. ¿Por qué no se construye más? En España está dividida la competencia para construir, al final, entre ayuntamientos, comunidades y gobierno. Entre declaraciones de impacto ambiental, entre zonas inundables que ya influyen en las confederaciones hidrográficas, los permisos de los ayuntamientos y las recalificaciones del terreno. Al final hay un cóctel administrativo que dilata el proceso una barbaridad. Y al final el tiempo en cualquier inversión es dinero. Sí. O sea, si tú tienes que empezar a invertir X millones de euros en la, imaginemos, póngase, todos los que nos escuchen, póngase el sombrero de repente de promotor. Dices, yo quiero construir aquí. Entonces yo tengo que conseguir, pues pongamos, 7 millones de euros para empezar. Pero esos 7 millones de euros no les voy a ver un duro de rentabilidad hasta dentro de al menos 4 años. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque tengo primero que lidiar con el ayuntamiento para que recalifique la zona. Luego que lidiar con la Confederación Hidrográfica para que efectivamente me dé el permiso para construir. Luego la declaración de impacto ambiental que me la tiene que dar la Consejería de Medio Ambiente. Al final es una locura. Y con esto siguen más cosas que son más estructurales. En la anterior crisis económica, años 2011-2008, en España se produce una destrucción del tejido empresarial en torno a la construcción tremendo. Y nos encontramos con que hoy en día, de las promotoras grandes a nivel nacional que existían en aquel momento, a día de hoy existen menos. El personal capacitado, porque aunque pensemos que la construcción, alguien puede decir, no, baja cualificación o no, la construcción, y más la construcción de vivienda que exige un cierto nivel de calidad, mínimo, hace falta personal cualificado. Y a día de hoy en España es difícil encontrarlo. Entonces, se ha puesto muy complicado. Y, de hecho, el problema que tiene España ahora tampoco se solucionaría construyendo más, porque la construcción nueva no la encuentras o no la consigues o no llega hasta dentro de año y medio, en el mejor de los casos. Y en España hay un problemón ahora con la vivienda. Tremendo. Y el problema viene porque desde hace varios años en España se generan más familias que viviendas se construyen. Es curioso porque todos escuchamos siempre que en España no nacen bebés, pero aún así se crean más familias. Se crean más familias, una porción tremenda por la inmigración. Están llamando a gente para que venga a España, pero no tenemos dónde meterla. Vamos a volver a ver casos de infravivienda, de gente que acampa en la calle, construcciones ilegales. Eso en España lo vamos a ver de aquí a no mucho, por la política de vivienda que se ha estado llevando en las últimas décadas. Una política que al final ha extraído del mercado muchísima vivienda, no ha construido la que hubiera hecho falta, sí. Por lo tanto se ha reducido muchísimo la oferta de vivienda, tanto en alquiler como para compra, y sin embargo se ha incrementado muchísimo la demanda porque existen más familias. De nuevo, la tormenta perfecta. Y además una tormenta que no tiene solución ya.